Buenos días. Vamos a iniciar la sesión y el tema que hoy nos reúne es presentarles los manuales de operatividad de los servicios de apoyo y de los servicios escolarizados en la segunda edición. Es decir, vamos a comentarles qué cambios han habido en estos nuevos manuales. No se desesperen, no son tantos cambios, pero bueno, les pedimos que nos apoyen, mantener el micrófono silenciado, por favor. Escribir las preguntas o comentarios en el chat. Al término de la exposición va a haber un momento en el que vamos a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Si pueden renombrar la sesión, zona, centro y nombre de ustedes. Y también les pedimos su apoyo para participar durante las sesiones de análisis en el trabajo por equipo, ya que es un momento pues de compartir experiencias y bueno, ver cómo están haciendo y qué estrategias están siguiendo en los otros servicios. El objetivo de la sesión de hoy, como les mencioné, es presentar los cambios que se realizaron en la segunda edición de los manuales operativos de los servicios de educación especial. Y bueno, ahorita Gladys nos va a hacer la pequeña introducción acerca de por qué se hizo este cambio en los manuales. Bueno, y buenos días, antes que nada a todos, y continuando con este objetivo, la segunda edición de los manuales, pues son resultado de la necesidad de armonizar el marco teórico y operativo que se ha considerado como eje rector del documento, o sea, todo lo que son los lineamientos con criterios orientadores para la prestación de los servicios de educación especial a nivel nacional, que se elaboraron en el 2020 y que están próximos a publicarse. Los que estuvieron en la plática que nos dio la doctora Gabriela Tamés habrán escuchado algunas de las cuestiones que estos manuales van a ir orientando nuestros servicios. Entonces, los manuales actuales, esta segunda edición de manuales, toma en consideración estos lineamientos orientadores para los servicios de educación especial a nivel nacional. Y también nos dio la oportunidad de que se consideraran los comentarios que todos nuestros compañeros, ustedes, en las diferentes visitas y en las diferentes situaciones donde tuvimos oportunidad de escucharles, en estas sesiones de acompañamiento, las visitas realizadas, algunas cuestiones que ustedes compartieron con nosotros que consideraban importantes fueran tomadas en cuenta. Y también pues se consideraron estas opiniones, estos comentarios para alinear nuevamente nuestros manuales en esta segunda edición. Y bueno, en los manuales, tanto los manuales de servicio de apoyo como el servicio escolarizado, van a mantener su organización estar organizados en dos partes. En la primera parte van a continuar encontrando el encuadre teórico y la descripción general del servicio, ya sea de apoyo o escolarizado. Los dos manuales tienen esta misma organización. Y en la segunda parte se van a describir pues, la operatividad del servicio en los momentos que este servicio considera, como puede ser detección, evaluación, intervención y seguimiento, o detección inicial o exploración inicial, evaluación, intervención y seguimiento. Esto continúa. Lo único que hicimos fue enriquecer el encuadre teórico y abordar algunas cuestiones de operatividad para lograr pues, tener esta segunda edición. Y bueno, vamos a iniciar con el manual del servicio escolarizado. Continúa mi compañera Gaby. Sí. Hola, buenos días. Vamos a iniciar con esta parte de los cambios, los principales cambios en la primera parte del servicio escolarizado, lo que compete a los centros de atención múltiple. En la primera parte que hace referencia al encuadre teórico, vamos a observar que se agregan o se profundizan algunas de las siguientes temáticas, como son calidad de vida y autodeterminación. Es una temática que se incluye en esta segunda edición. Se incluye la parte de logogenia, modelo educativo bilingüe bicultural y estrategias de trabajo con la familia. Dentro del aspecto de descripción del servicio escolarizado de educación especial, en los lineamientos nacionales se deja de utilizar el término momento formativo y ahora
se propone que se use el término de nivel educativo. Entonces, ahorita vamos a ver que antes se utilizaba el término de momento formativo para considerar inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación para el trabajo. La siguiente, Nayeli, por favor. Y ahora, cuando hablamos de niveles educativos, estamos considerando el nivel de educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria, y nivel de formación para la vida adulta, el cual contiene formación laboral y formación de habilidades para la vida. Este es un cambio importante que se da en esta segunda edición propuesto por los lineamientos nacionales. Ahora estaremos hablando entonces de niveles educativos. Recuerden que en el formato de planeación utilizábamos este término para mencionar para quién iba dirigida esa planeación que utilizamos. Entonces ahora estaremos utilizando el término de nivel educativo. Siguiente, por favor. Dentro de estos principales cambios, también los lineamientos nacionales proponen que se incluya el término de trayecto formativo, entendiendo a este término como la propuesta de una proyección de vida escolar del alumno. Esto a partir de que se detecten sus necesidades educativas específicas, a partir de que se seleccionen cuáles son los aprendizajes esperados que se trabajarán con los alumnos, los contenidos o los objetivos que serán prioritarios trabajar con ellos para dar respuesta pues a sus estilos de aprendizaje, a sus ritmos, a sus características, a las necesidades educativas específicas que presentan, para que de manera progresiva ellos vayan hacia ese logro del perfil de egreso que se realiza y que se basa en la realización de los descriptores del logro que se realiza para cada uno de nuestros alumnos. Esta proyección, ya sea a mediano o a largo plazo, pues representa de alguna manera para cada uno de nuestros alumnos una garantía de respeto a su proceso de desarrollo, pero también a ese reconocimiento, a esa apreciación de los logros que va teniendo de los aprendizajes en cada nivel o periodo o grado en el que se encuentren nuestros alumnos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ahorita este nuevo término que vamos a estar utilizando, que es trayecto formativo, que hace referencia a esa proyección de vida escolar del alumno. Dentro de estos trayectos formativos estaremos escuchando también el término de énfasis. El término de énfasis, que también es propuesto por estos lineamientos, hace referencia a la visión que se tiene sobre la atención que se va a dar al alumno. Y estaremos hablando de dos tipos de atención o dos tipos de énfasis. Estaremos mencionando muy repetitivamente el énfasis académico y el énfasis en habilidades para la vida. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos énfasis con los cuales trabajaremos con nuestros alumnos. En el caso del énfasis académico, el tipo de atención que se dará para ellos se refiere a todos los niveles educativos que comprende la educación básica. Estaremos hablando entonces de inicial, preescolar, primaria y secundaria. Si hablamos de énfasis académico para la atención de estos niveles educativos, estaremos tomando como base para el trabajo pues los aprendizajes que se encuentran descritos en los programas. Siempre recordando que estos muchas veces requieren de ajustes razonables pertinentes para poder aplicarlos con nuestros alumnos. Esto quiere decir que si voy a trabajar con mis alumnos de acuerdo a lo que indica la currícula, tendremos que tomar en cuenta los 3 criterios que nosotros ya utilizamos de manera cotidiana para nuestra planeación, recordando que estos 3 criterios son que puedo elegir los aprendizajes esperados del grado en el que se encuentra mi alumno para trabajar con él, si es un alumno a lo mejor que voy a integrar a la primaria o a la secundaria o a un preescolar. Puedo tomar aprendizajes esperados que son de otros grados o de otro nivel educativo, anteriores en el que se encuentra mi alumno. O incluso que puedo incluir y puedo considerar y puedo trabajar con mis alumnos aprendizajes complementarios, es decir, aprendizajes que no se encuentren en la currícula, en los aprendizajes que se encuentran, en los programas que se encuentran vigentes, pero que requiero trabajar esos aspectos con mi alumno para poder dar respuesta a las necesidades educativas específicas que está presentando. La atención en relación a la formación laboral, recordando que este corresponde al nivel de formación para la vida adulta, debe basarse en el enfoque de competencias, recordando que las competencias que se trabajan
con esta población, pues son las competencias básicas, ciudadanas y laborales, y pues estas las vamos tomando de los programas que implementamos para trabajar con ellos. En cualquiera de estos dos casos, hablando del énfasis académico o hablando del énfasis en formación laboral, que son similares, nada más que es uno para la educación básica y el otro hace referencia al nivel de formación para la vida adulta, tendremos que considerar también que si no está en el programa, yo lo puedo incluir y lo tengo que describir en mi planeación. ¿Puedes pasar a la siguiente? Gracias. Y que los aprendizajes que se van seleccionando y determinando para trabajar con ellos, es muy importante que consideremos y tengamos en cuenta que estos tienen que fomentar las habilidades funcionales que permitan a nuestros alumnos pues lograr que ellos alcancen la mayor independencia posible. Entonces, puedo tomar aprendizajes de mi currícula. De hecho, el mayor peso en este énfasis académico lo vamos a encontrar en nuestra currícula, ya sea del grado, de grados anteriores o de algún nivel educativo anterior, pero que también es muy importante que tengamos en cuenta que podemos tomar otros aprendizajes, otros objetivos complementarios, podemos tomar mano de otros programas o metodologías específicas de acuerdo a las características de la población con la cual estemos trabajando y que será necesario entonces considerarlo en nuestra planeación y describir qué es lo que vamos a realizar en el grupo con el cual estemos trabajando. En el caso del énfasis de habilidades para la vida, ahorita la maestra Conchi nos va a explicar un poquito más a qué corresponde este aspecto. Sí, gracias, Gaby. Bueno, entonces estamos hablando del énfasis académico y el otro tipo de énfasis es el de habilidades para la vida diaria. Esta atención corresponde a todos los niveles educativos y deben fomentar aprendizajes u objetivos que impacten en mejorar la calidad de vida en la medida de lo posible, y por eso se enfatiza el desarrollo de habilidades para la vida. La siguiente, por favor. ¿Qué es una habilidad para la vida? Bueno, la habilidad para la vida en los lineamientos nacionales se definen como un conjunto de habilidades aprendidas por las personas para resolver situaciones cotidianas y comprenden los siguientes aspectos. Las habilidades adaptativas, que están relacionadas con la participación parcial en actividades de la vida diaria. Y entonces ustedes pueden preguntar, bueno, entonces en el énfasis académico, ¿no vamos a abordar habilidades adaptativas? Claro que sí, porque justamente el objetivo del CAM es el desarrollo de la conducta adaptativa en todas sus manifestaciones de los alumnos. Sin embargo, fíjense en la parte que está remarcada. Aquí está remarcada que cuando un alumno se va a trabajar con un énfasis de habilidades para la vida, es porque su participación es parcial en esas actividades, es decir, por las condiciones y las características del alumno, por el tipo de discapacidad, el nivel de funcionamiento, las necesidades educativas específicas que presenta el alumno, únicamente puede participar parcialmente en las actividades de la vida diaria, es decir, necesita el apoyo de un adulto o el seguimiento, la supervisión de un adulto de manera continua. Entonces, este alumno, estamos viendo que el énfasis de su escolaridad debe ser para desarrollar habilidades para la vida diaria, el énfasis. También en habilidades para la vida diaria se trabajan cuestiones cognitivas, pero relacionadas con la imitación, con el desarrollo de habilidades de dispositivos básicos. En algunos alumnos se pueden desarrollar habilidades simples de pensamiento lógico-matemático, cuestiones de lectura funcional, entre otros aspectos. Habilidades de comunicación y lenguaje en cuanto a expresiones verbales, gestuales, faciales, corporales, en la interacción con las personas que lo rodean, ¿no? Y habilidades sociales y conductuales relacionadas con el autoconocimiento, por ejemplo, saber que se llama Juan o saber que, bueno, el nombre de al menos de los familiares cercanos, la interacción con otras personas, normas básicas de convivencia, seguimiento de instrucciones simples y de reglas sencillas. Este es un ejemplo. Aquí, bueno, este es un ejemplo que nos muestra los lineamientos de los manuales. Y entonces les voy a explicar
algunos ejemplos de trayectos formativos. Por ejemplo, en el ejemplo 1, si ustedes alcanzan a leer, porque está muy pequeña la letra, dice trayecto formativo con énfasis en desarrollo de habilidades para la vida. Entonces, el trayecto formativo es como la historia escolar del alumno. El trayecto formativo es cuando el alumno entra al camp, ¿qué trayecto? ¿Qué va a pasar con el alumno, no? Este trayecto formativo con énfasis en desarrollo de habilidades adaptativas, los lineamientos de México, y ojo, aquí escuchen esta precisión, porque ahorita vamos a cambiar, en la siguiente diapositiva vamos a cambiar esta precisión. Los lineamientos nacionales nos plantean que cuando el alumno entra inicial, va a continuar preescolar, primaria, secundaria y formación para el desarrollo de habilidades para la vida, con un énfasis en el desarrollo de habilidades para la vida. E inclusive, fíjense bien, aquí el último nivel educativo dice formación para el desarrollo de habilidades para la vida en la vida adulta. ¿Se acuerdan ustedes, los directores de CAM estarán muy familiarizados con esto, que había alumnos que terminaban la primaria, pero que por sus características no podían integrarse totalmente al mundo laboral o al grupo de formación para el trabajo, ¿no? Y decían, ¿y qué hacemos con este alumno? Los lineamientos nacionales contemplan entonces que esos alumnos siguen con su escolarización, pero en un énfasis de desarrollo de habilidades para la vida, ya no necesariamente con un énfasis laboral. En el ejemplo 2, vemos a un alumno que va a estar en inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación laboral. O sea, va a hacer toda su escolaridad en el CAM, pero con un énfasis académico. Es decir, que va a poder manejar algunos contenidos de los programas regulares, formación laboral va a poder integrarse a una cuestión laboral, trabajar las competencias ciudadanas básicas y laborales, y va a poder, en cualquiera de las opciones de integración laboral, podría el alumno llegar. En el inciso 3, el ejemplo 3, vemos cómo el alumno entra inicial, preescolar, primaria y secundaria con un énfasis académico, pero que en la vida adulta tienen la opción a lo mejor de irse a un CAED o a lo mejor a una opción de un bachillerato con ajustes razonables. El CAED en algunos estados, nosotros tenemos un CAED aquí en el estado, que son los centros de apoyo en bachillerato, pero para alumnos de educación especial. Nosotros tenemos en el CETI 112, que está por la clínica de Pacaptún, hay un CAED, ¿no? En la opción 4 tenemos cómo, fíjense cómo aquí empieza a diversificarse. El alumno entra al CAM en inicial, preescolar, en primaria, pero a lo mejor se va a una secundaria regular. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos de alumnos que se van a secundarias, pero no generales ni técnicas, se van a telesecundarias, por ejemplo. Es decir, como son grupos más reducidos, un solo maestro, esos alumnos pueden acceder en una secundaria, en una telesecundaria, perdón, obviamente con los ajustes razonables y el seguimiento de algún servicio de educación especial, ya sea un CAM o una USAER, ¿no? Y bueno, esta opción nos habla de que puede irse también a un CAED, a un bachillerato con ajustes razonables, inclusive, o sea, llegar a educación superior en algunos casos. Y el ejemplo 5 nos habla cómo el alumno entra inicial y a preescolar en el CAM, pero primaria y secundaria las cursa en una educación regular, en una escuela regular, se vuelve aquí la opción otra vez de irse al CAED, al bachillerato con ajustes razonables, a educación superior. Esta gráfica fue tomada literalmente de los lineamientos normativos que nos da México. Sin embargo, nosotros realizamos algunos ajustes. Por ejemplo, nosotros estamos comentando en los manuales, ahí está descrito, que el alumno cuando llegue a inicial y a preescolar, pues ahí no vamos a determinar qué énfasis va a tener el alumno. Es decir, no vamos a decir que, bueno, este alumno es para énfasis académico o este alumno es para énfasis de habilidades para la vida. ¿Por qué razón? Si ustedes ubican un grupo de inicial de CAM, el grupo de inicial, inclusive también el de preescolar, son grupos básicamente de estimulación temprana, ¿no? Ahí se trabajan muchas habilidades de movilidad, de comunicación, de socialización, de independencia, muchas cuestiones muy, muy particulares de estimulación. Y que inclusive, si nosotros llegamos, por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de un alumno que tuvimos, en donde el alumno llega a finales de inicial, primero el preescolar, llega al CAM,
por la discapacidad motora que el alumno tenía, si nosotros en ese momento tuviéramos que determinar qué énfasis va a tener el alumno, por la gravedad de la discapacidad motora, este alumno tendría que decir que es un alumno con el que vamos a trabajar el énfasis de habilidades para la vida, desarrollo de habilidades para la vida. Sin embargo, en este caso de este alumno específico, como les comentaba, los salones de inicial y preescolar son un cúmulo de experiencias de estimulación, y este alumno en el transcurso de los 2 años de preescolar, pues desarrolla muchísimas habilidades porque a nivel cognitivo el alumno tenía un funcionamiento bastante acelerado, ¿no? Entonces él aprende muchas cosas, inclusive se le hace el tablero de comunicación, y el alumno en tercero de preescolar se va a un preescolar regular. Es decir, con la estimulación y el trabajo que se hace en el CAM, el alumno y el tablero de comunicación desarrolla habilidades de comunicación comprensiva, tantas que esto le permite integrarse a un salón de educación regular. Entonces, en inicial y preescolar, cuando los alumnos lleguen, eso es lo que se va a hacer. Estimular, estimular, estimular lo más que se pueda, y a partir de que pasen a primaria, al primer ciclo primaria, ahí es donde vamos a determinar en los CAM qué énfasis va a tener el alumno. Énfasis en habilidades académicas o énfasis en habilidades para el desarrollo de la vida diaria. Entonces, nosotros, en el ejemplo 2, el ejemplo 3, el ejemplo 4, 5 y 6, son los que ya vimos en la pantalla anterior, que vienen contemplados en los lineamientos nacionales. Pero vean el ejemplo 7. El ejemplo 7, el alumno está en inicial, preescolar, se va a una primaria y a una secundaria, pero regresa al CAM para el área laboral. Y en el ejemplo 8 dice otras opciones, porque pues todos sabemos que realmente como que está muy difícil determinar algo tan uniforme para la variedad de alumnos que tenemos, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, y tómenlo como ejemplos de algunos trayectos formativos que pueden seguir los alumnos, pero que realmente estos trayectos pueden ser tan variados como la variedad de alumnos que tenemos. Entonces, cerrando esta parte, recordemos, el trayecto formativo es la historia escolar que va a tener el alumno, qué camino va a tener el alumno en los diferentes niveles educativos. Los niveles educativos son los de educación básica, inicial, preescolar, primaria, secundaria, y los de formación para la vida adulta, que pueden ser de formación laboral y también pueden ser de desarrollo de habilidades para la vida adaptativa, ¿no? Y en estos niveles educativos, el alumno está en esos niveles educativos, yo como especialista, en conjunto con el director del CAM y en una reunión interdisciplinaria, determinamos qué énfasis se le va a dar al alumno, a la educación, a la planeación que va a tener el alumno. Un énfasis académico o un énfasis en el desarrollo de habilidades adaptativas. Y acá sí me interesa mucho puntualizar que estos 2 puntos, estos 2 énfasis están conectados. Es decir, cuando hablamos de habilidades académicas, no quiere decir que dejemos de ver habilidades socioadaptativas o aprendizajes complementarios, ¿no? Simplemente que vamos a poder tener la posibilidad de basarnos más en los programas de estudio, ¿no? Y cuando hablamos de habilidades para la vida, estamos hablando de que el énfasis es que el alumno pueda ser lo más independiente posible en relación a las condiciones que el alumno presenta. En la siguiente, por favor. Y aquí también viene un punto importante de clarificar. El manual, actualmente en la segunda edición, plantea que si el CAM cuenta con el personal docente y la infraestructura del CAM lo permite, se incluye la posibilidad de tener grupos de un mismo grado o de un mismo ciclo, pero puede ser un grupo con alumnos cuya atención sea con énfasis académico y otro grupo del mismo grado ciclo, pero cuya atención sea con énfasis en las habilidades para la vida. En el caso del nivel educativo de formación para la vida, igualmente se presentan 2 tipos de atención, con énfasis en formación laboral y con énfasis en el desarrollo de habilidades para la vida. Entonces, aquí, ojo, dice, si el CAM cuenta con el personal docente y la infraestructura
pueden abrir dos grupos y decir, bueno, tengo el tercero A y el tercero B. En el tercero A, el grupo de alumnos tiene un énfasis académico y el tercero B tiene un énfasis para el desarrollo de habilidades para la vida. Pero si no tienen esa posibilidad, porque hay algunos CAM que sí lo pueden hacer, que sí tienen el recurso humano para hacerlo, pero la mayoría de los CAM no contamos con esa posibilidad. Sin embargo, ¿para qué sirve determinar el énfasis entonces? Para saber qué es lo que estoy buscando con los alumnos, hacia dónde va a largo plazo, hacia dónde va a abordarse. Y bueno, esta determinación del énfasis se hace a partir de una reunión interdisciplinaria, a partir de una evaluación psicopedagógica, que entonces ya me va a permitir, con mayores elementos por la evaluación a profundidad, determinar si el énfasis va a ser académico o para el desarrollo de habilidades para la vida. La siguiente, por favor. En el caso del secundaria, acuérdense que aquí estábamos cuidando mucho la cuestión del perfil de los alumnos de secundaria, ¿no? En el caso del perfil de los alumnos de secundaria que se trabajaba anteriormente, los lineamientos nacionales proponen que promuevan a secundaria a todos los alumnos, ¿no? Que todos pasan, incluyendo los de habilidades para la vida, pasan a segundo grado. Sin embargo, esta decisión queda a cargo del CAM, de cada CAM. Por supuesto, esas decisiones siempre tienen que ser interdisciplinarias, ¿no? Con base en la evaluación psicopedagógica para saber qué alumnos podrían pasar directamente de la primaria al nivel de formación para la vida adulta. No necesariamente tendrían que pasar todos por secundaria, sobre todo si el nivel de secundaria solo tienen con un maestro, que generalmente así es, porque secundaria pues como que ya es el último eslabón del camp académico, y ahí es cuando el énfasis de ese grupo de secundaria que hemos manejado es el acercamiento a la lectura, a la escritura y a las nociones matemáticas elementales, ¿no? Entonces, el hecho de que un alumno pueda pasar de primaria a laboral va a ser una decisión tomada interdisciplinariamente por el equipo de apoyo, el director, el maestro de grupo. Y entonces, bueno, con esto cerramos la parte de los cambios en el manual de servicio escolarizado. Si ustedes se fijan, los cambios son un poquito más de operatividad. Los formatos no cambian, siguen siendo los mismos formatos que ustedes utilizaron en la versión anterior. Es más bien un poquito la explicación basada en algunos criterios para la operatividad del servicio. Y entonces vamos ahora a ver cuáles son los cambios en los manuales del servicio de apoyo, y aquí le pido a Gladys si puede continuar esta segunda parte. Claro que sí. Bueno, y como hemos visto, los cambios que se dieron en el manual del servicio escolarizado, vamos a ver ahora los cambios en el manual del servicio de apoyo de la USAER, y vemos que en las dos partes, en la primera, que es el encuadre teórico, se agregaron o profundizaron algunas de las siguientes temáticas. Calidad de vida y autodeterminación. De igual manera, se consideró logogenia y el modelo educativo bilingüe bicultural que estuvimos trabajando y que consideramos relevante o muy importante que estuviera. La metodología Teach. También se está enfatizando o se está enriqueciendo el manual en la parte teórica en cuanto a la atención de los alumnos sobresalientes, así como también los programas específicos de enriquecimiento extracurricular para dichos alumnos, algunos programas para el trabajo de habilidades sociales, estrategias de trabajo con la familia, y por último, proyecto de vida, transición a la vida adulta, porque también en USAER tenemos alumnos que requieren de la elaboración de ese proyecto de vida, que puedan tener una guía o una orientación a mediano y largo plazo. En este encuadre de la primera parte, esta parte teórica, esto es lo que se consideró, y siempre en la primera parte, en la descripción de los servicios de apoyo, nada más comentarles que en los lineamientos nacionales de orientación para los servicios de educación especial, se engloban en estos lineamientos como servicios de apoyo a los diferentes servicios como son la USAER, el CRIE, el CAPEP, UOP, entre otros. Algunos de ellos existen todavía en los otros estados a nivel nacional,
Por esa razón, en esos lineamientos nacionales que ustedes más adelante también se van a dar a conocer, van a ver que estos servicios de apoyo están englobados todos ellos, aunque para nosotros, nuestro manual de servicio de apoyo solo se está refiriendo al servicio que presta la USAER. Muy bien. En la segunda parte, que es la de los momentos de operatividad de la USAER, se consideró en el proceso de detección inicial la descripción de algunos aspectos a observar durante la implementación de actividades exploratorias para identificar a los alumnos con aptitudes sobresalientes. Se hizo un poquito más descriptiva esta parte. En el caso del proceso de intervención, también se están especificando los tipos de enriquecimiento y estrategias de atención para alumnos sobresalientes. Y algo muy importante que se consideró a partir de las reuniones de seguimiento que tuvimos es que en el plan de intervención se incluye el apartado denominado descriptor de logro, que también va a ser considerado en la planeación de los especialistas que elaboramos en el servicio de apoyo. Este es el cambio en cuanto al formato más significativo de la primera edición a esta segunda edición, ya que, como sabemos, en esta primera edición, este apartado de descriptores del logro en el punto 3 del plan de intervención no estaba, a diferencia de que en el punto 4 sí la considerábamos. Entonces, de acuerdo, para unificar esas situaciones y que pudiéramos dar respuesta a las necesidades que ustedes mismos nos comentaban de que estos descriptores también fueran considerados, ese cambio se está haciendo en esta segunda edición del manual. Y dada la relevancia que tiene, porque pues el plan de intervención es nuestra guía de atención a los alumnos que han sido ya evaluados y han sido determinadas sus necesidades educativas específicas y cuentan con este plan de intervención, dada la importancia que tiene porque nos va a marcar la pauta para la atención del alumno, ya sea en 1, 2 o 3 ciclos escolares. Entonces, vamos a escuchar ahorita un poquito respecto a estos cambios más significativos, específicamente en esta parte del plan de intervención. Entonces, para esto le voy a pedir a Naya que nos haga bueno, otra de las, un poquito más adelante, nos va a hacer una explicación más profunda de este plan, de esta situación del descriptor de logro. Y en el momento de seguimiento, también en esta segunda parte del manual, se están presentando algunas precisiones para el informe final de los alumnos que no teníamos en la primera edición y que también se está proponiendo un anexo para la guía del llenado de este informe. Y por último, en ambos manuales se están agregando algunos puntos en las funciones administrativas de todo el personal de educación especial. Ahora sí, Naya, si me haces el favor. Gracias, Gladys. Buenos días a todos. Y bueno, pues continuando, ¿no? Con esta descripción de los principales cambios, pues Gladys ya nos mencionó que uno de los principales pues se dio en el plan de intervención, que no lo vamos a analizar ahorita todo el formato a profundidad, pues porque ya lo hemos visto en sesiones pasadas. Sin embargo, sí es importante, ¿no? Dar una revisión general y abordar pues el apartado número 3, que es donde se dio este cambio, ¿no? El primer apartado de datos generales se queda igual como estaba. En el segundo apartado de eliminación y o minimización de barreras para el aprendizaje y la participación, siguen siendo los mismos apartados, el mismo contenido que nos pedía desde la primera edición, plasmar en este segundo apartado. Vamos a registrar las VAP, acciones para minimizarlas o eliminarlas, los contextos, los responsables y los tiempos. Y en el apartado 3, aquí sí, en el apartado de apoyos y ajustes razonables para dar respuesta a las necesidades educativas específicas, se incluye esta última columna de descriptor de logro. Nos piden seguir registrando las necesidades educativas específicas, enlistándolas de acuerdo a cómo se trabajará, ¿no? En primera instancia y priorizando las más urgentes a abordar, tomando en cuenta la temporalidad que nos mencionaban hace un ratito, que puede ser hasta de 3 años, ¿no? Entonces, vamos a enlistar las NE, vamos a seleccionar e incluso nosotros elaborar objetivos, ¿no?
para enlistarlos, también a trabajar con el alumno, ¿no? Y se incluye el descriptor de logro, donde vamos a tener que registrar de manera concreta y observable el nivel de dominio que se quiere lograr con los alumnos. Estos deben ser específicos para cada alumno e incluso para un subgrupo de ellos, ¿no? Los descriptores deben ser observables a través del desempeño y correspondientes con dichas formulaciones. Y en su redacción vamos a tomar en cuenta los tres mismos aspectos que se consideran fundamentales. El sujeto que aprende o la persona a la que va dirigido y el verbo en presente, o sea, la acción que se debe de realizar, el complemento en el cual se describe la habilidad o conocimiento que se espera que aprenda. Y aquí nos dan una formulita que se genera a través de estos aspectos fundamentales, que es el sujeto, más el verbo en presente y el complemento, ¿no? Que aquí puede ser una habilidad, conocimiento o incluso hasta una actitud, ¿no? Que se puede esperar. Y aquí tenemos un ejemplo, pusimos un ejemplo en el formatito que viene en el manual, tratando de relacionar las necesidades educativas específicas, el aprendizaje u objetivo para dar respuesta a estas necesidades educativas específicas y el descriptor de logro que se pretende alcanzar con el alumno, ¿no? Entonces, voy a leer de manera rápida. Por ejemplo, si la necesidad educativa específica se planteó incrementar los periodos de atención, un objetivo que se planteó para esto fue sostiene la atención focalizada hasta por 10 minutos en las actividades del aula, por ejemplo, ¿no? Y el descriptor de logro podría corresponder, atiende por 3 minutos a la explicación de la actividad que realiza la maestra de apoyo. Sabemos que el plan de intervención en el servicio de apoyo, pues es individualizado. Se elabora pensando en un solo alumno. Por eso no es necesario poner todas las veces el nombre de la persona a la que va dirigido, ¿no? Entonces podemos observar descriptores que solamente tengan el verbo o tengan un sujeto tácito, ¿no? Como lo conocemos. Y así, con cada una de las necesidades educativas específicas va a corresponder pues su aprendizaje u objetivo y los descriptores de logro. También se van a plantear los apoyos en los contextos, con los responsables y en los tiempos que corresponda, los ajustes razonables, que esto no cambia, lo único diferente sería que se incluya el descriptor del logro, el seguimiento, y bueno, y en el apartado 4, este se quedó igual, aquí sí ya se incluía este rubro de descriptor del logro, ¿no? En cuanto a los apoyos y ajustes razonables para acceder al currículo. Aquí sabemos pues, que son las necesidades educativas específicas que se van a priorizar y plasmar, pues son las que corresponden al área académica. Y lo que nos piden registrar sigue siendo igual, ¿no? Los apoyos y los ajustes razonables y el seguimiento, ¿no? Que se llena o se sugiere llenar con un corte semestral, ¿no? Y en el apartado 5 tampoco hubieron cambios, la evaluación final del plan de intervención, donde nos registramos el curso escolar, los resultados de la implementación de las acciones para minimizar o eliminar las VAP, la situación final del alumno en relación a sus NE y la situación académica. Y por último, en el apartado 6 de las personas, se registran las personas implicadas en la realización del plan de intervención. Pues bueno, tampoco tuvo cambio, solo nos piden incluir nombre, función, observaciones y las firmas de las personas que lo realizan con el visto bueno del director de la escuela y del director del servicio de apoyo. Muchas gracias, Naya. Ya casi para terminar, les presento esta lámina en la que tiene un resumen de los principales cambios que se presentan en la segunda edición de los manuales, tanto del servicio de apoyo, en nuestro caso USAER, como en el servicio escolarizado, en nuestro caso de CAM.
Si ustedes se fijan, y bueno, como ya lo hemos expuesto en el transcurso de esta plática, los cambios no están relacionados con los formatos específicamente, ¿no? O con los momentos de atención propuestos en la primera edición. Los cambios en esta segunda edición están relacionados con la introducción o profundización de algunos términos y que, bueno, una vez que ustedes tengan los manuales físicos, que ya pronto estamos organizando la entrega de los manuales físicos para todo el personal de los servicios, ustedes ya van a poder, bueno, leer y a partir de esta lectura vamos a tener en los meses siguientes más reuniones de trabajo, tanto con directores como con el personal, para ir analizando los cambios y en general para ir analizando la operatividad de ambos servicios. Con esto queremos darle las gracias por su atención, por sus comentarios. Y bueno, nada más, bueno, ahorita vienen algunos avisos.